La persona ideal para develar los secretos de un país que casi nadie conoce, al que muy pocos acceden. Me refiero a Corea del Norte y la persona aquí presente es Florencia Grieco, periodista, editora, autora de este libro, En Corea del Norte. El subtítulo es Viaje a la última dinastía comunista. Muchas gracias, Florencia, por estar aquí. No, vos, Luciana, ¿cómo? Bueno, hay dos líderes en el mundo que se llevan muy bien de manera muy sorpresiva. Me refiero al presidente de Estados Unidos y al líder norcoreano. ¿Cómo es que se da esa posibilidad de diálogo entre dos naciones tan diversas? Mira, es uno de los casos en los que en general a mí me interesa mucho porque no tiene ningún tipo de explicación ni demasiado racional ni a partir de las reglas del sistema internacional típicas. Básicamente acá están en juego las personalidades y sobre todo del lado de Trump. Casi te diría que Kim es más previsible que Trump. Porque Kim forma parte, ahí cuando yo lo pongo en el libro, forma parte de una dinastía que gobierna hace 70 años este país. Entonces hay ciertas reglas internas, por lo menos que explican ciertos comportamientos. No podría decir lo mismo en el caso de Trump. Entonces Trump es mucho más imprevisible e hizo algo que, con un poco menos de escrúpulos, escrúpulos políticos quiero decir, ningún otro presidente de Estados Unidos había hecho, que es reunirse con Kim, con un líder de un país muy cuestionado, obviamente, con violaciones a derechos humanos, pero históricas, que es algo que ni Obama ni ningún otro presidente había decidido hacer. Y Trump lo hizo tomando, digamos, una apuesta muy alta, porque tenía mucho para perder. Y de hecho no ganó mucho en el último encuentro que hicieron, y el que más ganó fue Kim. Entonces fue muy criticado. ¿En qué ganó Kim? Kim ganó básicamente el reconocimiento que Corea del Norte estaba pidiendo, que era como país nuclear, que es algo, oficialmente hay 5 países que son países nucleares, que son los que están en el Consejo de Seguridad. Después hay otros países que tienen poder nuclear, como Israel, India, Pakistán, pero no están reconocidos oficialmente. Sin embargo, se sabe que tienen una bomba nuclear. Corea del Norte quería ser reconocido como esos, y hasta ahora no lo era, por motivos evidentes. Era muy peligroso, era amenazante. Porque hay poca capacidad de control sobre ninguna el modo capacidad en que de control. se desarrolla la no se energía sabe, nuclear ahí. sí, no se sabe ni cuál es el arsenal, ni de hecho hasta el año pasado en realidad ni siquiera se sabía si realmente tenía esa capacidad. Entonces es un país muy opaco. Un país muy opaco y un país muy transparente como Estados Unidos. Rarísima esa conjunción. Florencia, vos entraste a ese país opaco. ¿Por qué decidiste ir a Corea del Norte? ¿Qué te atraía de eso? Todo. La verdad es que para mí hoy es uno de los pocos países totalmente anómalos. Hay muchos países que pueden tener, digamos, condiciones extrañas o que no terminan de encajar en el sistema internacional, pero Corea del Norte es básicamente una anomalía en funcionamiento. En parte porque es un país que sigue inmerso en muchos aspectos en una lógica de la Guerra Fría. Entonces viajar a Corea del Norte es prácticamente un viaje en el tiempo y eso es muy raro, es muy extraño. Y hoy, en tiempos de internet, donde uno más o menos puede conocer muchos lugares casi sin moverse de la casa y pierde sentido en algunos casos, uno puede viajar por deseo, pero no es que necesitas viajar para conocer. En el caso de Corea del Norte no es así. Si uno googlea Corea del Norte, ¿qué encuentra? Encuentra información muy parcial, de muchas fuentes, algunas dudosas, algunas más o menos, pero el acceso a la información es muy restringido. Entonces hay que surfear mucho para encontrar información buena, confiable y a la vez actualizada. Es muy complicado. Ir allá no quiere decir que uno tiene acceso a información oficial diferente, pero sí tenés acceso a ver, personas primero que en general no forman parte de lo que se conoce sobre Corea del Norte y a ver cómo se vive en gran medida en ese país del que, te digo la verdad, más que lo que da a conocer el régimen, que es muy contado y muy controlado, y lo que se conoce por desertores, no hay muchas fuentes más. Florencia, ¿cuántos extranjeros van a Corea del Norte como turistas? ¿Hay alguna información sobre eso? Sí, hay como 2 grupos. Uno son los occidentales, que son más o menos 4.000 al año. 4.000, nada más. Pienso que en Argentina llegaron 70.000 chinos el año pasado. Bueno, y los chinos son los otros que viajan a Corea del Norte porque China es el vecino principal.
y el socio principal. Sí. Y ahí se calcula que puede haber 200.000 chinos más o menos que viajan, pero son compartimentos totalmente separados. No hay interacción casi entre los viajeros chinos y los occidentales. ¿Y eso es una estrategia del gobierno norcoreano, que no haya contacto? No, tiene que ver con que para China significa una cosa ir a Corea del Norte y para los occidentales significa otra. ¿Qué significa para un occidental como vos? Mira, primero, es la única forma de viajar, ir como un turista, porque los viajes organizados como periodistas son muy restringidos, muy pocos al año. Entonces hay un par o en ocasiones especiales se invita a periodistas, pero en general no se pueden hacer viajes periodísticos. Claro. La única forma de entrar al país es, como ellos llaman, turista, o sea, hacer un viaje controlado por el gobierno. ¿Son agencias del Estado, agencias turísticas del Estado? El turismo lo organiza el Estado norcoreano porque todas las actividades son estatales, pero como Corea del Norte tiene sanciones internacionales por su programa nuclear, no puede realizar esa actividad, digamos, comercial con fines de lucro en el mundo. Entonces está eso a cargo de agencias extranjeras que tienen base en China. Uno lidia con ellos para entrar, pero lo que te estaba contando era que uno como extranjero no va de vacaciones, no va como turista a Corea del Norte. Básicamente es un viaje político porque uno quiere conocer ese país, nadie entra de casualidad. Casi un viaje antropológico, ver cómo funciona esta gran tribu norcoreana, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Esa inquietud por un país con una lógica de una época que a mí particularmente me interesaba mucho siempre, que es la Guerra Fría y que recrea muchas situaciones. Digamos, se vive algo parecido, es como, podría ser un museo temático, pero bueno, como es un país, en realidad, a mí no me gusta caer en esa, digamos, en esa casi un poco burlona esa actitud o más grotesca de ir a un parque temático, porque es un país en el que viven personas, muchas con pocos recursos, la mayor parte no puede salir del país, entonces no es un parque temático, es un país en el que hay una lógica que a veces puede resultar graciosa, bizarra, muy extraña. ¿Qué cosas son tan bizarras y extrañas? Bueno, básicamente hasta hace poco era lo que se sabía del líder, de Kim Jong-un, que era un personaje muy excéntrico. Los Kim siempre fueron muy excéntricos, su padre todavía más. Entonces se conocen los cortes de pelo o esas ejecuciones medio monstruosas que se decía que al tío los primeros años lo acribilló con batería antiaérea, o también había una versión de que lo había tirado a los perros, que no es cierta, pero bueno, digamos, hay mucha fantasía, en parte por el vacío que Corea misma deja, y que es una estrategia ese vacío, porque nadie sabe bien en el fondo qué está pasando, entonces hay un margen mayor de acción. Pero digamos, uno va buscando ciertas cosas, va buscando conocer algo que en general está vedado, y a mí lo que me gustaba del libro también era recrear eso que ya se perdió, que es un poco el relato de viaje antiguo, de exploración, que suponía que alguien iba y hacía un viaje a un lugar al que la mayor parte de la población no ingresaba y volvía para contarlo. Eso que en la mayor parte del mundo no tiene sentido, en Corea del Norte tiene sentido. ¿Qué hay para contar de ese territorio incógnito que es Corea del Norte y al que muy pocos acceden? Te digo, la verdad hay muchas cosas para contar, pero a mí lo más interesante, hay dos aspectos muy interesantes que salen un poco de lo que se conoce, que ya es muy poco, pero digamos, estos son más desconocidos. Por uno es que hay personas en Corea del Norte, que en general es una imagen que no se conoce. Se conocen imágenes del líder, del programa nuclear, algo de derechos humanos, pero digamos, son niveles muy oficiales, no, es como si no viviesen personas. Y hay 25 millones de personas que hacen una vida como pueden, en algunos casos más privilegiada, en la capital, en Pyongyang, en otros casos muy precaria, en el interior. ¿Cómo es una vida privilegiada de un norcoreano? En Pyongyang, básicamente es vivir en Pyongyang, que es la capital, que es donde vive la clase más rica. Históricamente Pyongyang, no solo porque es la capital del país, sino porque hubo una división territorial del país hace casi 50 años, por los propios Kim, por el abuelo del Kim actual, que alojó en la capital a las familias más leales a él. Entonces Pyongyang es el epicentro de las familias leales, de la más burocracia estatal norcoreana. Burocracia estatal, digamos, los sectores más altos del ejército, de esas familias que han recibido siempre muchos privilegios y acceso a mejores bienes y servicios del Estado. ¿Esto quiere decir un burócrata, un alto burócrata del Estado norcoreano que vive en la capital, tiene su propia vivienda, es dueño de su vivienda, es lujosa su vivienda? ¿Cómo es eso? No es dueño porque el Estado en eso sí es comunista. Corea del Norte primero es una familia gobernante a cargo. O sea,
primero están los Kim, después es un país comunista. O sea, el comunismo no está sobre los Kim. Los Kim son los que establecen un poco las reglas del juego, pero como es un país que nació con la Unión Soviética y al amparo de la Unión Soviética, obviamente tiene algunas características típicamente soviéticas, casi estalinistas incluso de la primera Unión Soviética, que es el sistema estatal. El sistema estatal antes centralizado que garantizaba el alimento, la vivienda, la vestimenta, el acceso a la educación, a la salud, a todo. Y esto significa que la propiedad privada sigue siendo del Estado. Entonces, los departamentos, la vivienda es del Estado. Pero hay algo interesante, que esto es nuevo de los últimos 10 años, básicamente, 10, 15 como mucho, que empezó a surgir una clase media, comerciante, que antes no existía. Una burguesía. Una burguesía, sí, es como una suerte de burguesía muy ligada al contrabando, con China básicamente, y que empieza a tener dinero. Entonces, con el dinero empieza a acceder a lo que antes solo se podía acceder por tener contactos en el Estado. Claro. Antes era el Estado el único que podía proveer eso. ¿Qué puedo comprar con ese dinero? Todo. ¿Pero qué es todo? Desde no compras el departamento, por ejemplo, pero podés pagar para tener un departamento mejor. Bien. Para empezar. Se puede pagar educación, que antes era de acceso exclusivo a los hijos de la élite. Pero no es una educación gratuita para todos. Es una educación gratuita para todos, pero la universidad no. La universidad, hay una educación básica, obligatoria, garantizada, que es de 12 años. Se considera que en general los niveles de alfabetismo son muy altos. Pero la universidad es otra cosa. La universidad es para los hijos de las mejores familias. Pero si tengo plata, puedo acceder. Sí, lo que pasa es que obviamente el que tiene dinero es porque de alguna forma algún contacto estableció, pero pudo avanzar también. Antes las formas de avance social o de cierta movilidad social, porque es una estructura social muy rígida, la daba el ejército, el Estado, digamos, uno podía ascender ahí. Ahora el dinero empieza a ser una forma de acceder socialmente también a otros niveles. Uno codifica el lujo y el acceso al lujo en un país, en Occidente, como la posibilidad de comprar bienes no necesarios o experiencias no necesarias. Es decir, alguien que posee ese dinero de estas nuevas clases medias o de la punta de la pirámide burocrática norcoreana, puede irse de vacaciones, hay hoteles de lujo, hay shoppings donde comprar ropa, o eso es completamente inexistente. Empieza a existir. Hubo un cambio muy importante en los últimos más o menos 15 años después de la caída de la Unión Soviética. Hasta ese momento era una Corea del Norte y después empezó a surgir otra. Hubo una hambruna en el medio en los años 90 en el que murió más o menos 1 millón de norcoreanos de hambre, o sea, literalmente. Y ahí empezó a surgir una nueva estructura, ya no tan ligada al Estado garante de la provisión de bienes y servicios, sino mucho más, ese Estado básicamente implosionó. Y hubo un poco de desorden inicial, de caos, y se fue estructurando una pequeña economía de mercado incipiente, bastante interesante. Más o menos la economía norcoreana es un desastre, pero es muy chica. Pero más o menos el 30 o 40% hoy se explica por esa economía de mercado pseudo-privada. En esa economía se empiezan a acceder a cuestiones que antes no existían. Por ejemplo, no son shoppings, pero son una especie de tiendas o mercados, pocos, en los que se pueden comprar muchas cosas. No hay que comparar con lo que podemos comprar nosotros. En realidad hay que comparar con lo que antes podían comprar los norcoreanos, que era básicamente nada. Entonces, cuando uno puede visitar eso, que para los extranjeros es muy limitado, no se puede visitar abiertamente, los extranjeros ni siquiera podemos acceder a la moneda, al won norcoreano, solo podemos pagar en yuanes, en la moneda china, en euros o en dólares. Pero no tenemos acceso a esa moneda porque hay un tipo de cambio paralelo muy, digamos, con 2 cotizaciones muy diferentes, entonces el extranjero tiene eso vedado. Pero en esa especie de shoppings o tiendas, sí, hay de todo, pero lo interesante es que uno de los objetos de consumo más codiciados son, por ejemplo, los paneles solares. ¿Por qué? Porque Corea del Norte tiene una crisis de energía eléctrica crónica. Es una ciudad que básicamente, es un país que básicamente está a oscuras. De día funciona, pero pensemos que las fábricas necesitan electricidad para trabajar y ahí hay básicamente muy poca energía, con lo cual trabajan poco las fábricas. Está destinada la energía eléctrica sobre todo al ejército.
Entonces, de noche, cuando esas ciudades del país quedan oscuras, no se ve nada, no hay iluminación. ¿En tu hotel había...? En el hotel sí, pero porque era para extranjeros. Claro. Pero en los es una excepción. No. En los hogares no, pero yo desde el hotel veía la ciudad, y esa ciudad que de día es mucho más... Estoy hablando de Pyongyang ahora, ¿no? Pero esa ciudad que es muy grande, en la que viven más de 3 millones de personas y que es mucho más imponente de lo que uno imaginaría, de noche estaba oscura. Claro. Bueno, el Estado no puede garantizar provisión eléctrica. Claro. De hecho, energía eléctrica, tendido eléctrico, tiene el 30% de la población de todo el país. Y esta clase media, pseudo-burguesía, empieza a garantizarse el acceso a energía eléctrica con paneles solares, básicamente importados de China, por sus propios medios. Claro, los servicios comunes como un lujo, como un modo de acceder al lujo. Florencia, ¿qué grado de libertad tiene un turista para moverse en una ciudad como la capital? Ninguno. Ni en la capital ni en el país. Que no existe la posibilidad de viajar a solas, ni de forma solitaria, ni de forma independiente. Pero es algo interesante porque eso no es algo, no es una restricción para los extranjeros. Los norcoreanos tampoco. Hay un sistema de permisos de viaje muy riguroso que vale para los propios ciudadanos norcoreanos. Que, por ejemplo, a Pyongyang no pueden entrar si no tienen un pase especial, muy difícil de conseguir. Como una distopía, ¿no? Que uno ve en el cine o que lee en la buena literatura distópica, ¿no? Es un experimento social. Claro. Lo que pasa es que es un experimento social muy sostenido en el tiempo, hace 70 años, y no para nuestros estándares, pero para el propio régimen muy exitoso, porque sigue en pie. Claro. Florencia, ¿tuviste la posibilidad de conversar con norcoreanos mientras estuviste ahí, con cierto grado de libertad? No, la libertad no existe. O sea, no se parece a nada, a ningún tipo de viaje que uno pueda hacer en el resto del mundo. Primero por esto, porque uno no puede viajar de forma independiente. Durante todo el viaje está acompañado. Cualquier extranjero viaje solo o en grupo por 2 guías norcoreanos. Pero si te pones a conversar con el guía, ¿podés hacerle preguntas? Con los guías sí, pero los guías forman parte de un sector privilegiado básicamente porque saben inglés. Claro. Saber inglés no cualquiera puede estudiarlo. En gran parte porque es lo que permite el acceso al mundo exterior que la mayor parte de los norcoreanos no tiene. Y esa mayor parte de norcoreanos no habla inglés, entonces la comunicación es muy difícil. En general, la interacción está muy contenida, pero eso no quiere decir que uno no pueda ver. Yo pensé que iba a ser restringido como es, pero no pensé que iba a poder ver tanto como vi. Entonces eso es interesante porque obliga a recalcular sobre la marcha. Cuando uno está ahí tiene que usar mucho el sentido y la observación para detectar ciertas cosas que uno quizás no puede preguntar, que no puede consultar o contrastar, pero sí las puede ver. ¿Pudiste en esa mirada tan aguda que tuviste que desarrollar percibir si la gente, si esa sociedad vive bajo una sensación de terror? Eso es difícil decirlo. Yo creo que siempre es bueno diferenciar entre Pyongyang y el interior, porque realmente son 2 mundos aparte. Si Corea del Norte es una suerte de, yo pongo la imagen del sótano, eso donde se pierde la conexión con el resto de la casa, bueno, esto sería la conexión con el resto del mundo. Corea del Norte no hay internet, empecemos por eso, uno está ahí adentro, está desconectado. Claro. El interior es todavía más desconectado porque ni siquiera se pueden hacer llamadas internacionales. Claro, más rural todavía. Mucho más rural, más desconectado, más hostil para los extranjeros. Hay muchos lugares a los que yo fui en el interior, a los que nunca había habido un occidental, nunca había pisado ciertos lugares, lo cual es... ¿Te miraban de una manera, eras como una especie de sujeto extraño? Yo pensé que ellos eran los extraños y la verdad es que los extraños somos nosotros, que estamos en un lugar en el que yo creo que debe ser lo más parecido a ver un extraterrestre en el terreno de la casa. Es muy raro. ¿Te podías vestir de cualquier modo o había una indicación determinada? En ciertos lugares no, en los lugares que están dedicados a los líderes no. Por ejemplo, en el mausoleo donde están los cuerpos del padre y del abuelo de Kim, que es el lugar más importante del país, ahí no se puede, hay ciertos requisitos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, no se puede hay que ir con zapatos cerrados, con los hombros cubiertos, no se puede ir con jean, y de hecho yo hice 2 viajes. Al primero no viajé con jeans porque es visto como una prenda imperialista. Ningún norcoreano en sus cabales usaría nada de jeans porque es una afrenta. En el segundo viaje llevé porque sabía que había algunos pequeños cambios con Kim Jong-un, que es como un modernizador en comparación con los anteriores. Entonces yo usé simplemente para ver a ver qué pasaba, no como una provocación. Mi propio guía occidental que viajó con nosotros también tenía un jean puesto, pero nunca
nunca lo usaría un norcoreano. Entonces son cosas que uno va viendo y va calibrando en el momento. Flor, Cuba, ¿no? Un régimen muy distinto, accede más, es decir, es un régimen comunista, pero hay una fuerte afluencia de turistas. Tiene una vida paralela a mercados negros, vidas de cubanos que viven del turismo con distintos... ¿Hay algo parecido al mercado negro? Pero un mercado negro muy desarrollado, y el turismo es parte de ese mercado negro. El mercado negro en gran medida es esta clase media que yo te contaba. Solo que, sobre todo con Kim Jong-un, que ahora cumplió 7 años en diciembre a cargo del gobierno, hubo unos cambios. El padre tenía una relación muy ambigua con esa clase media incipiente que había nacido bajo su gobierno. Kim Jong-un la apoya, no es formal, digamos, no hay reformas abiertas sancionadas, pero tolera y de hecho incentiva esa economía de mercado porque la necesita. Entonces, ese mercado negro que explica esto que te digo, casi, no sé, un tercio más o menos, un poquito más de la economía, es muy necesaria porque además Kim Jong-un estableció cuando asumió una política con 2 pilares. Programa nuclear, que es lo que Corea del Norte considera que garantiza su supervivencia, o sea, tenemos bomba nuclear, si nos amenazan, nosotros atacamos con la bomba, con lo cual eso garantiza que no nos invadan. Y la economía, desarrollo económico, que básicamente es lo único que, y tiene que ver con una cuestión interna, lo único que le garantiza la supervivencia en el mediano plazo. Es decir, que la economía no colapse, no vuelvan a morir de hambre y que las élites reciban una mejor calidad de vida para contribuir a sostener el sistema. Florencia, ha habido casos, el caso de un joven canadiense que terminó preso y muerto, llegó finalmente a Canadá en condiciones realmente muy terribles, se supone que hubo tortura en eso. ¿Fuiste con miedo a Corea del Norte? ¿Tuviste miedo en Corea del Norte? No, la verdad es que no. Hay reglas muy claras, pueden ser reglas absurdas o siniestras. No niego eso, pero si uno va a Corea del Norte tiene que saber que tiene que jugar según esas reglas, si no es mejor no ir. ¿Cuáles son esas reglas? Son algunas básicas, después hay que entender cómo se aplican, pero básicamente es no burlarse de nada que tenga que ver con los líderes. Esa es la regla más sensible. Después hay reglas de comportamiento, no se pueden tomar fotos a instalaciones militares, ni a personal militar, ni a edificios en construcción. No se pueden tomar fotos en la calle. Sí, en general sí, en ciertos lugares no, en el mausoleo no. Digamos, pero esas indicaciones los propios guías las dan y eso no se puede hacer, a menos que uno quiera provocar una confrontación, que es algo parecido a una estupidez, porque la verdad es que es mejor no ir. Pero la regla general yo te diría que es básicamente no burlarse de nada de los Kim allá. ¿Cómo fue el caso del chico El caso de este chico fue muy confuso, ¿no? Siempre también opaco cómo funciona el país, pero él viajó con mi misma agencia, que era Young Pioneer, que es una de las 2 principales agencias que llevan extranjeros al país, para pasar 3 días en Pyongyang en fin de año. En general los extranjeros hacen eso, van a Pyongyang 3 días, al interior la mayor parte no va. Y en un momento estaba en el hotel en el que yo me alojé, que es para extranjeros, es el Hotel Yanggakdo, que es un hotel conocido por no tener piso 5. En el ascensor se ve y no hay en la botonera no hay piso 5. Se supone que ese es un piso que está destinado a hacer actividades de espionaje a los extranjeros, probablemente en el pasado, hoy ya no. Es muy difícil entrar a ese piso, hay que tener muchas ganas de entrar y de escabullirse. De correr ese riesgo. Sí, uno sabe que no tiene que hacerlo. Aparentemente él entró, robó un póster de propaganda que había en una de las paredes, que no es un póster como nosotros podemos evaluar un póster en la calle de cualquier cosa, ni siquiera de un político. Hacer eso siendo un estadounidense, que formalmente es un enemigo porque Corea del Norte oficialmente sigue en guerra con Corea del Sur y con Estados Unidos. Pero era canadiense, ¿no? Era canadiense. Era estadounidense, perdón. Estadounidense. No. Pensé que era canadiense. Entonces, una persona siendo estadounidense, haciendo eso que ya es una violación a una regla de una de las más importantes, al día siguiente, cuando quiso salir del país, lo detuvieron, lo dejaron incomunicado durante 3 meses y 3 meses después anunciaron que le habían sometido a un juicio marcial y que lo declaraban culpable de espionaje. Esto es algo bastante común en Corea del Norte. Cuando tienen algún detenido, sobre todo estadounidense, que vale mucho, lo usan para negociar. Pero lo dejaron incomunicado durante 1 año, nadie supo en qué situación estaba, todos suponían que estaba bien. Y al año lo liberan en coma, en estado vegetativo,
sin que hubiese señales de tortura evidentes. Después ahí hay algunas hipótesis, algunas más sólidas que otras, pero bueno, obviamente tortura psicológica claramente hubo y se murió en su casa. Sí, no, tristísima esa historia. Yo no tuve miedo en ese momento, pero no quiero spoilear el final del libro, pero cuento un poco porque cuando fue esto, que lo liberaron y que se murió, yo estaba en Corea del Norte. Claro. Y cuando salí me enteré ahí, sí sentí miedo, pero por suerte ya estaba en China. De hecho, si hubiera estado en Corea del Norte, como, bueno, en realidad estaba, no me enteré. Claro. Y si uno sigue en Corea del Norte, como la mayor parte de los norcoreanos, no se entera. No se entera de eso que pasa en el Tenés mundo que real salir, desde afuera. Tenés que salir y tener una distancia crítica y física para poder entenderlo y saberlo. Bueno, Florencia, nos quedaríamos horas. Ya volveremos a conversar sobre Corea del Norte. Vamos a tener oportunidad. Muchísimas gracias realmente.